Buenas tardes, niños. Hoy vamos a ver la civilización griega y romana. Nuestro objetivo es comparar las civilizaciones griega y romana. Para comenzar, debemos saber que estas civilizaciones representan el fundamento de nuestra cultura cristiana occidental, ya que ellas nos legaron el lenguaje, el derecho, refiriéndonos a las leyes, la filosofía y las formas democráticas y republicanas de gobierno. ¿Ya? En cuanto al territorio, Grecia estaba localizada en la península de los Balcanes y fue una floreciente cultura que tuvo su origen unos 3000 años antes de Cristo. Y esta llegó a su pleno apogeo en la polis de Atenas durante el siglo V. Y Roma se muestra una extensión del imperio logrado en el año 117 a.C. Esta abarca toda la cuenca mediterránea, como se puede apreciar en la imagen. En cuanto a la sociedad, los griegos estaba conformada por, ya fueran ciudadanos, extranjeros, esclavos y las mujeres, aunque ellas no tenían derechos como no tenían los derechos para participar en nada. Y los romanos, su sociedad se conformaba por los patricios, que eran los aristócratas de la ciudad, los plebeyos, que eran la mayoría del pueblo, y los esclavos. En cuanto a la religión, ambas tenían una religión politeísta, lo que quiere decir que creían en varios dioses, ¿ya? Como los griegos creían que los dioses eran antropomorfos, o sea, que se parecían a los humanos, pero con la diferencia que eran inmortales. Estos seres eran muy similares, ellos creían que eran muy similares a nosotros, solamente con estas diferencias y su fuerza o sobrehumana, ¿ya? Estos vivían en el Olimpo, se alimentaban de néctar y ambrosia, y como lo vimos en clases anteriores, el padre de todos los dioses era Zeus. En Roma, el culto se dividía la religión en dos tipos de culto: el doméstico, que era llevado por el sacerdote, que en este caso era el padre de la familia; los menes, que eran espíritus de antepasados; los lares, que eran espíritus protectores de las casas; y los penates, que eran genios del bien. Y el culto público se realizaba en colegios de pontífices, y él siendo este el pontífice máximo, el rey emperador. Ahora, las deidades a las que adoraban los romanos fueron adoptadas de los dioses griegos, ¿ya? Solamente que cambian los nombres de estos dioses. En cuanto al idioma, el griego es una lengua originaria de Grecia, ¿ya? Que pertenece a las ramas de las lenguas indoeuropeas. El alfabeto griego deriva del fenicio, y este a su vez dio luz al alfabeto latino, cirílico y copto, entre otros que podríamos nombrar. En cambio, el idioma de Roma lo hablaban los romanos, o sea, el idioma que hablaban en Roma era el latín y se utilizaba en todo el imperio. Al combinar el latín con otras lenguas, se formaron las lenguas romances, que estas son el español, que utilizamos
que se utiliza hasta hoy en día, el portugués, el francés, el italiano y el rumano. Ahora, los aportes que dieron estas dos civilizaciones a la humanidad, comenzando por la filosofía, que como vimos en clases anteriores, los padres de la filosofía vienen desde Grecia, ¿ya? Al igual que los primeros científicos. Estos intentaron dar explicaciones racionales a fenómenos naturales y de origen religioso, ¿ya? Ahora, lo que los que plantearon esta interpretación racional del universo y la naturaleza fueron los más sobresalientes, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿ya? Que fueron los, los filósofos más principales que tuvieron en esa época. En Roma, en cambio, el hombre practicó por excelencia, el hombre práctico por excelencia no se preocupaba demasiado de las teorías sobre el origen, sino que veían más el comportamiento. Ellos, en cuanto a lo filosófico, veían la, la ética, la moral de las personas, ¿ya? O sea, todo referido al comportamiento del individuo, más que generalizando por el origen, por ejemplo, del universo o la constitución de este. En esta línea se movían tres filósofos como Lucrecio, Cicerón y Séneca, ¿ya? En matemáticas, en Grecia, fue la base de todo conocimiento. Fue cultivada de una manera especial por la escuela filosófica y matemáticos destacados podríamos nombrar a Pitágoras, Tales de Mileto, Arquímedes y Euclides, que fueron los principales matemáticos de Grecia. En Roma, el aporte que dieron en esta civilización solamente fueron los números romanos, que las cifras que se utilizan y hasta el día de hoy son la I, la V, la X, la L, la C, la D y la M, que van representando cierto tipo de números, ¿ya? En cuanto a medicina, en, se hicieron notables aportes a la filosofía y a la, o sea, perdón, a la fisiología y a la anatomía, diferenciando las causas y los síntomas de ciertas enfermedades que habían en la época, ¿ya? Aquí la figura más importante o emblemática, por decirlo de alguna manera, fue Hipócrates, que fue considerado el padre de la medicina. Él fue el autor del juramento hipocrático que establecía las normas que debían eh, regir los médicos que practicaban la medicina en esos tiempos. En Roma, los primeros tiempos, la medicina era medio magia, medio religión, ¿ya? Se dejaba sentir la influencia griega en esta rama, y al final del siglo III antes de Cristo, la medicina científica hizo su aparición, ¿ya? En el nativo romano y por medio de profesionales helenísticos, ¿ya? En cuanto a astronomía, los aportes de Grecia fueron que
descubrieron que la Tierra era redonda gracias a Aristarco de Ramos, ¿ya? Que él determinó, dado a sus investigaciones, que el Sol era el centro, entre comillas, del universo y no la Tierra, ¿ya? Ahí también los calendarios de los griegos estaban basados en los ciclos lunares y solares. En Roma, el filósofo Lucrecio eh, dijo que la materia estaba constituida de átomos imperecederos, ¿ya? Esto quiere decir que estos se encuentran eternamente en movimiento, o sea, se unen y se separan constantemente, formando y deshaciendo tierras y soles en una sucesión sin fin, o sea, en algo que ocurre siempre, ¿ya? En arte, los aportes de los griegos, que hasta el día de hoy podemos encontrar, es que nos dejaron un legado que ha influido decisivamente en el arte que tenemos hoy en día. También sus valores fueron asimilados por Roma en la época antigua y perviven hasta nuestros días, o sea, se mantienen, ¿ya? Destacando algunas de sus obras, podemos encontrar las esculturas, la arquitectura, pero también la pintura, ¿ya? Y los aportes de los romanos, si bien ellos extrajeron todos sus conocimientos de la Grecia, fueron también la escultura, la arquitectura y la pintura, ¿ya? Pero se distinguen el trabajo o el arte romano del griego en los detalles y el realismo en la reproducción del rostro y la expresión de los modelos, ¿ya? Y sus ideales, en cuanto a Grecia, fue proclamar la libertad y democracia. Fueron los aportes más importantes de esta cultura en cuanto al pensamiento político. Grecia permitió la libertad de pensamiento y de expresión, o sea, hablando de política y filosofía en sus tiempos. Y Roma creía que cuando luchaban lo hacían en nombre de sus dioses porque ellos creían que sus dioses los observaban cuando ellos hacían estas grandes hazañas, por decirlo de alguna manera. Su tarea principal o su ideal principal fue expandir su imperio y civilizar a los pueblos conquistados, porque ellos creían que ese era su derecho, ¿ya? O sea, hacer que todas las demás culturas conocieran a Roma, ¿ya? Eso es mis pequeños. Aquí les dejo una pequeña actividad que deben hacer y es simplemente un cuadro comparativo sobre estas dos civilizaciones. Aquí tienen un ejemplo de cuadro comparativo. Pueden utilizarlo, ir agregándole algunos aportes, ya sean aportes o estilos de vida de estas dos civilizaciones. Y bueno, mis pequeños, nos vemos mañana. Les doy un abrazo gigante a la distancia y espero que se encuentren bien. Chao, chao.